En este vídeo vamos a estudiar la dinámica del movimiento circular uniforme. Entonces, antes de que nadie se asuste, vamos a repasar qué era el movimiento circular uniforme. Era el movimiento que tenía una partícula que se movía siguiendo una trayectoria circular, es decir, la trayectoria es una circunferencia, y con un valor de su velocidad constante, es decir, que siempre recorría esa circunferencia al mismo ritmo. Es decir, su velocidad lineal v era constante o su velocidad angular omega. Recordad que el movimiento circular se podía estudiar bien en base a las magnitudes lineales, si estudiábamos el recorrido sobre la trayectoria, o bien en función de las magnitudes angulares y lo que estudiamos era cuánto había girado el radio que definía la posición de esa partícula en el tiempo. Bueno, pues velocidad lineal o velocidad angular siempre con el mismo valor, uniformes. Recordad que la velocidad es una magnitud vectorial, es decir, tiene un valor numérico, un módulo, tiene una dirección y tiene un sentido. Una partícula se puede mover a 3 metros por segundo, ese sería el valor numérico, el módulo, pero puede ser en horizontal o en vertical o en cualquier otra dirección, ¿vale? Eso sería la dirección, y pues imaginaros que es horizontal, la dirección pues puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, eso sería el sentido. Necesito conocer módulo, dirección y sentido. Y que la aceleración era todo aquello que hacía variar la velocidad, es decir, puede hacer variar el módulo, puede hacer variar la dirección o el sentido. En concreto, a la aceleración, que lo que hace es variar la dirección de la velocidad y por tanto hacer que la partícula no se mueva en línea recta sino que describa una curva, a esa aceleración la llamábamos aceleración normal. Y tenía esta expresión, era la velocidad al cuadrado entre el radio de esa curva que describe la partícula por no ir en línea recta. También, en base a esta relación que hay entre la velocidad lineal y la velocidad angular, se podía escribir como omega al cuadrado por el radio. Pues bien, la segunda ley de Newton nos dice que siempre que hay una aceleración, necesariamente tiene que haber una fuerza resultante distinta de cero actuando sobre ese cuerpo. Dice que si la fuerza resultante es distinta de cero, entonces la aceleración es distinta de cero. Y en concreto, la fuerza resultante se puede calcular como la masa del cuerpo por la aceleración que posee. Cuando un cuerpo está moviéndose siguiendo una trayectoria circular, por el mero hecho de que la trayectoria no sea en una línea recta, ya va a tener necesariamente una aceleración, que es la aceleración normal. Así que en este movimiento vamos a tener aceleración normal, y la segunda ley de Newton nos dice que si la aceleración es distinta de cero, es decir, si hay alguna aceleración, sea del tipo que sea, siempre que haya una aceleración, necesariamente tiene que haber una fuerza que origine esa aceleración. Así que si aplicamos esta ley, la segunda ley de Newton al movimiento circular, obtenemos que la fuerza que está actuando, o la resultante de las fuerzas que están actuando sobre esa partícula, será masa por la aceleración que tiene, y la aceleración es la velocidad al cuadrado entre el radio o la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿En qué tipo de ejercicios o de problemas vamos a poder utilizar y nos va a ser muy útil esta expresión? Pues por ejemplo, un movimiento circular muy típico que, bueno, realmente no es circular, pero que lo podemos simplificar como si fuera un movimiento circular, es el movimiento de los planetas alrededor del Sol, en general el movimiento de los astros. La Luna alrededor de la Tierra, los planetas alrededor del Sol, los satélites en general, un satélite de comunicaciones, por ejemplo, que está orbitando alrededor de la Tierra, o la estación espacial. Esos movimientos orbitales los vamos a simplificar como si fueran un movimiento circular, y esta expresión nos va a ser extremadamente útil para calcular los parámetros necesarios para conocer bien esos movimientos. Algo que es muy importante también es entender que normal significa perpendicular.
¿Qué quiere decir que sea perpendicular? Fijaos, en todo momento, en cualquier movimiento, la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Es decir, que la velocidad lleva en todo momento la misma dirección que el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, cuando esta partícula esté aquí, su velocidad apuntará hacia allí. Recordad que la velocidad es un vector. Cuando el cuerpo esté aquí, su velocidad irá hacia allá, que realmente es hacia donde se mueve. Si está aquí, su velocidad irá hacia allá y en todo momento es tangente a la trayectoria. Sin embargo, esta aceleración, la aceleración normal, es normal, es decir, es perpendicular a la trayectoria y en consecuencia también a la velocidad. ¿Y hacia dónde apunta? Pues siempre hacia el centro de la curva que está describiendo el cuerpo. Es decir, cuando la partícula esté aquí, la aceleración apunta para allá. Y la fuerza, que lleva la misma dirección que la aceleración, siempre la fuerza, por esta ley, la fuerza lleva la misma dirección que la aceleración. Con lo cual, la aceleración y la fuerza apuntan hacia el centro de curvatura, en todo momento. Es una fuerza normal, una fuerza centrípeta, que apunta hacia el centro de curvatura. Si no existiera esta fuerza normal, esta partícula se movería siguiendo un movimiento rectilíneo uniforme. Esto se puede ver muy fácil si os fijáis en el siguiente experimento que vamos a hacer con una pelota. Fijaos en lo que ocurre si yo impulso esta pelota sin ninguna atadura sobre ella, es decir, sin que actúe ninguna otra fuerza sobre ella. Yo le doy un impulso y esa pelota circula describiendo una trayectoria rectilínea. ¿Qué ocurriría si sobre esa pelota actuara una fuerza centrípeta? Pues vamos a verlo enseguida, originando esa fuerza centrípeta mediante una cuerda. Vamos a volver a repetir el experimento, pero ahora utilizando esta cuerda, como os decía antes, para transmitir una fuerza normal. Y vais a ver lo que ocurre. Si yo impulso la pelota, el movimiento que describe la pelota ya no es un movimiento rectilíneo, sino que es un movimiento circular. ¿Por qué? Porque aparece una aceleración normal, esa aceleración que hace que las trayectorias no sean rectas, sino que sean curvas. Esa aceleración que aparece por culpa de la fuerza centrípeta, que en este caso es originada por esta cuerda, pero que podría ser, en lugar de la tensión de la cuerda, la atracción gravitatoria del Sol sobre la Tierra, o de la Tierra sobre la Luna o sobre cualquier otro satélite. Pues bien, esa fuerza centrípeta no modifica el valor de la velocidad, no hace que la pelota gire más rápido o más despacio, simplemente hace que la pelota no se mueva en línea recta. La velocidad no depende de la fuerza centrípeta, pero sí esa fuerza centrípeta hace que la pelota describa una trayectoria circular en lugar de rectilínea.